Bueno, nosotros como Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra, venimos militando, laburando, trabajando, ponemos toda nuestra energía en la producción de alimentos en términos de soberanía alimentaria, digamos. ¿Qué es la soberanía alimentaria para nosotros? Retomando algunos capítulos anteriores, es la capacidad de los pueblos de definir cómo queremos producir, cómo queremos comercializar y cómo queremos consumir nuestros propios alimentos, también en términos de circuitos cortos de comercialización, digamos. Entonces, es vital para nosotros, para poder sostener en el tiempo eh, todo lo que es la producción de alimentos para nuestro pueblo, para nuestras localidades, para nuestras comunidades rurales, para el pueblo argentino, políticas públicas donde el Estado Nacional priorice justamente la producción de alimentos en manos campesinas e indígenas. Para ello nosotros hemos venido conformando distintas alianzas, digamos, sectoriales con otras gremialidades del sector, como fue el Foro por un Programa Agrario Soberano y Popular, que se fue constituyendo con la participación de otras organizaciones nacionales importantes como la UTT, en el 2018-2019, también desde ese Foro por un Programa Agrario Soberano y Popular, hemos pensado en conjunto con muchísimas otras organizaciones nacionales y locales, digamos, del campo que alimenta, hemos pensado distintas políticas públicas. Justamente tenían que ver con que el Estado priorice la producción de alimentos en manos de la agricultura familiar, campesina e indígena, y para ello lo que proponíamos era distintos financiamientos o distintas políticas hacia el cooperativismo, hacia el agregado de valor en territorio de los productos que nosotros ya venimos justamente produciendo de alimentos frescos, que con ese agregado de valor nos permiten, por ejemplo, hacer un tomate triturado a partir de todo de lo que es la producción de tomate en general, o hacer conservas a partir de otros productos frescos, por ejemplo, o hacer un dulce de leche de cabra, como venimos produciendo desde hace muchísimos años también en Córdoba, o hacer un chacinado de llama, que es parte de nuestra producción en la provincia de Jujuy, con base en carne de llama. Entonces nosotros venimos proponiéndole al Estado siempre, en términos de gremialidad, distintas políticas públicas que ayudan a que el sector permanezca en el campo produciendo con un alto valor agregado para las propias localidades y además fortalecer justamente esos canales de producción y de comercialización. En ese sentido, luego del Foro por un Programa Agrario Soberano y Popular, nosotros también construimos junto a otras organizaciones nacionales importantes, grandes, la Mesa Agroalimentaria Argentina, junto con la Unión de Trabajadores de la Tierra, que es la UTT, FECOFE, que es la Federación de Cooperativas Federadas, que es un desprendimiento de la Federación Agraria Argentina, que históricamente representaba a los pequeños y medianos productores. Venimos construyendo esa misma mesa también con bases federadas y con el FONAF. Y en ese sentido, en el 2022, fines de 2021-2022, presentamos 5 proyectos de ley en el Congreso de la Nación. Esos proyectos de ley tenían que ver básicamente con el fomento al cooperativismo, el fomento y financiamiento para el agregado de valor en origen de los alimentos que producimos, el financiamiento también para la producción agroecológica, que es muy importante para nosotros, porque además garantiza alimentos, lo que nosotros decimos, alimentos sanos para el pueblo, que no contienen agroquímicos, que se realizan, digamos, con otro tipo de preparados biológicos, que cuidan la tierra, que cuidan la naturaleza y que se hace en constante también vínculo también con las sociedades locales, ¿no? En donde producimos. También propusimos la Ley de Acceso a la Tierra, que es una iniciativa del UTT que nosotros también acompañamos para que los productores no tengan que arrendar los campos y que puedan ser propietarios de sus campos y mejorar sus viviendas. En muchas provincias de nuestro país, por ejemplo, es ilegal incluso que los productores puedan mejorar las viviendas en los campos que arriendan. Imaginémonos lo importante que es eso en términos de calidad de vida, ¿no? De los productores y de las productoras de alimentos. Y también, bueno, hablamos del financiamiento del cooperativismo, del fomento a la agroecología, al agregado de valor, al acceso a la tierra y el financiamiento también para la comercialización alternativa de alimentos, ¿no? En circuitos cortos de comercialización o más largos, pero en circuitos de comercialización que no priorizan, digamos, las ganancias de las grandes empresas, sino también pagar precio justo
a los productores que producen alimentos y que los consumidores también puedan pagar un precio justo al momento de consumir alimentos sanos. Nosotros venimos haciendo estas propuestas de proyectos de ley para debatir. Sin embargo, esto no hemos conseguido que en el Congreso de la Nación Argentina se pueda llegar a debatir. Y además también nosotros como Movimiento Nacional Campesino Indígena, que es muy importante, hemos propuesto que nuestro país ratifique el Convenio Internacional de Derechos Campesinos y de otras personas que trabajan en la ruralidad en términos de que justamente los productores y productoras campesinos y campesinas de alimentos tengan derechos a permanecer en la tierra, a cuidar la naturaleza, a acceder a educación y salud rural de calidad, a acceder a circuitos alternativos de comercialización, a la vivienda. Entonces, bueno, en ese sentido nosotros también venimos proponiendo esta política pública como una política de arraigo rural, digamos. Nosotros, bueno, venimos priorizando el debate social de la importancia que tiene la agricultura familiar campesina indígena en la producción de alimentos para todo lo que es la mesa de los argentinos, ¿no? Todo lo que nosotros comemos a diario, desde la lechuga, el tomate, la zanahoria, la papa, la cebolla, la fruta fresca, generalmente es producido por manos de pequeños productores. Entonces ese reconocimiento social y el reconocimiento del Estado es muy importante para nosotros. De hecho, en Europa esto sucede así. Los estados europeos en general priorizan justamente la producción de alimentos y la comercialización de alimentos en manos de pequeños productores y la producción de alimentos sanos. Por ejemplo, la Unión Europea sacó un documento que se llama Del campo a la mesa, que es una proyección política, digamos, del 2020 al 2030, para que los europeos puedan comer alimentos sanos en sus mesas con producción agroecológica prioritariamente. Entonces, la Unión Europea sacó este documento que impulsa a los países, a los estados, a las naciones a priorizar, por ejemplo, la producción agroecológica de alimentos en manos de la agricultura familiar y hacer ese cambio, digamos, de modelo de producción, ¿no? De los agroquímicos y los agrotóxicos a una producción más sana de alimentos. Esto es lo que ha sacado la Unión Europea en los años 2021 y 2022. Entonces nosotros, como país, también podríamos adoptar estas políticas públicas que inciden básicamente en la seguridad alimentaria de todos los argentinos y en la soberanía alimentaria también, como nuestra capacidad de definir modelos de producción y de comercialización de alimentos más sanos para todos. En relación al Estado argentino hoy, que es algo que también queremos mencionar, nosotros ahora bajo el gobierno de Javier Milei, la situación, digamos, de la producción y comercialización de alimentos en manos de la agricultura familiar campesina indígena es muy compleja, porque el gobierno de Javier Milei, bueno, abrió todo lo que es la sustitución de importaciones también para los alimentos, abrió una importación de alimentos frescos, incluso cuando esos alimentos son producidos en el país, con lo cual eso es muy complejo para la agricultura familiar y campesina indígena que produce alimentos, porque no podemos competir con esos precios de afuera, digamos que muchas veces, claro, vienen a bajo costo, pero porque en realidad en sus países tienen políticas de subsidio, de financiamiento, de acceso al crédito para la agricultura familiar que nosotros no tenemos. Entonces nos imponen una competencia totalmente desleal, digamos, a la hora de que nosotros podamos llegar a la mesa de todos con los mismos precios. Eso es muy complejo. Por otro lado, desguazó y cerró el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar Campesina Indígena en nuestro país, algo que bueno, fue una medida que el gobierno de Javier Milei ya había tomado durante el año 2024 y que ahora en el 2025 profundizó. Entonces ya ahora el Estado Nacional no tiene ninguna política pública, ni de acompañamiento, ni de financiamiento, ni de absolutamente nada para las manos campesinas que producen estos alimentos. Y en ese sentido, justamente, nosotros lo que marcamos es que en general el Estado sí subsidia, sí financia, sí otorga rebaja de impuestos, sí otorga rebaja de retenciones para el campo exportador argentino, digamos, que es el campo que produce commodities básicamente para los mercados externos, pero que no produce alimentos para el pueblo argentino. Y eso es lo que sí se está privilegiando en este Estado argentino hoy, y eso es lamentable porque ninguno de nosotros, ningún argentino,
básicamente consume commodities, sino que estos commodities son consumidos, bueno, por los chanchos chinos, por ganado europeo, pero eso, digamos, no es prioritario para el consumo de alimentos en nuestro país. Por eso pensamos que es necesario que el Estado tenga políticas públicas activas y eficientes que lleguen a la agricultura familiar para atender cada requerimiento desde la producción, la comercialización y el consumo de alimentos sanos.